Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otra clase de I Ching, hexagramas, ideogramas, o deberíamos decir sinogramas, o en chino, como se dice, Hanshi, que sería el estudio de los caracteres asociados al nombre de cada uno de los hexagramas, y también estamos indagando un poco más y haciendo un ejercicio de traducción de lo que sería el juicio y la imagen como texto adjunto de cada hexagrama. Hoy nos toca analizar los hexagramas 63 y 64, que corresponden a la combinación de los trigramas de agua y fuego, que ya hemos estudiado, el hexagrama número 29, el agua duplicada, y el 30, el fuego duplicado. Ahora, como estamos empezando a ver cómo se relacionan entre sí, tenemos 63 y 64, que si prestamos atención, vamos a notar que el nombre de los dos es muy similar. Uno es Chi Chi y el otro es Wei Chi. ¿Bien? Uno es, el 63 sería, vamos a ver ya qué significa, pero tiene que ver un poco con algo que ya ha terminado, y el 64 con algo que aún no ha terminado. Bien, entonces estos son los dos hexagramas que finalizan el libro de los cambios. Están así como el 29 y el 30 finalizaban la primera parte del I Ching, que es lo que se llama el canon superior, hablando sobre los asuntos cósmicos. El 63 y el 64 finalizan el canon inferior, que sería la segunda parte del I Ching, para que vean que hay una relación simétrica entre la primera parte y la segunda parte, entre estos dos y el 29 y el 30. Bien, entonces estamos acá hacia el final. Los otros que están en rojo ya los hemos estudiado. En la clase anterior vimos 11 y 12, que era la combinación de cielo y tierra. Ahora 63 y 64. Tenemos entonces el primero chi, chi, que es, ya vamos a ver el significado. Les muestro acá los trigramas. Bueno, fuego abajo y agua arriba sería el número 63. El agua, obviamente, que tiene mucha simbología acá, va a estar presente también, si prestan atención a esta parte, del segundo carácter, que tiene que ver con cruzar un río. Sería una traducción muy sencilla, una interpretación muy sencilla. El agua, recuerden la imagen en el I Ching que aparece de cruzar la gran agua. Cruzar un río, cruzar el agua, siempre era una tarea peligrosa o difícil, o requería una empresa, es decir, poner en juego recursos y sumo cuidado. Y el carácter de arriba, que tiene que ver con lo que ya ha sido realizado de alguna manera. Acá tenemos las versiones, distintas versiones del carácter. Fíjense en el carácter de arriba, sería el primer chi, que aparece parecido al verbo shi, de ser, o el verbo caminar también, y una persona. Y en el carácter, el segundo carácter, aparece la imagen del agua en vertical, en las tres versiones de sello también, y carácter antiguo. Y con este objeto que va a ser una especie de barco. Vamos a ver qué tiene que ver con esto entonces de cruzar. Si vamos entonces al diccionario, el primer chi tiene que ver con algo que ya ha sucedido. Puede hablar del pasado previamente, que ya ha pasado hace tiempo, o desde entonces también, algo que ya ha terminado o se ha realizado, algo que ya ha concluido. Su significado original es desde, como referencia al pasado. Bien. Y tiene que ver entonces, acá la descomposición del carácter puede interpretarse de distintas maneras. Acá puede aparecer esta imagen de una persona que camina, por ejemplo. Hay otros caracteres similares que pueden estar haciendo referencia. Por ejemplo, vemos el primer carácter, estamos hablando, el primer chi tiene dos partes. Hacia la derecha entonces hay una persona que está como caminando, y hacia la izquierda puede hacer referencia a este componente que ya lo hemos visto en el hexagrama montaña, que es Ken, pero también puede estar haciendo referencia entonces con algo que tiene que ver. Fíjense, este carácter que nos hace pensar en la cuchara ceremonial que aparecía en uno de los hexagramas que estábamos viendo, que era trueno, que puede ser como algo que se ha comido, algo que como quien ya ha comido también. De hecho, al día de hoy, a una persona, para preguntarle cómo está en chino, se le pregunta si ya comió. Es decir, hay una referencia entre el pasado, cómo has estado, y si has comido o no. Puede hacer referencia entonces en este sentido también. Y la segunda parte
La segunda parte, el segundo chi, es entonces, puede hacer referencia a ayudar, aliviar o también cruzar, en el sentido de cruzar un río, cruzar una balsa, cruzar al otro lado de algo, al otro lado sobre todo de un cuerpo de agua. Entonces, la primera parte hace referencia a una persona que se va después de comer, habíamos dicho una persona que está como caminando, que parte después de haber comido, indicando tiempo pasado, y la segunda parte aparece el radical shui, las tres líneas hacen referencia al agua, y también la segunda parte que podría hacer referencia a un barco o algo similar. Bien, si vamos a lo que nos dice Alfred Juan sobre el hexagrama número 63, él lo traduce como ya realizado, es decir, lo que ya se ha concluido, y nos dice: el antiguo ideograma de este carácter inscrito en hueso de oráculo muestra a una persona arrodillada, sería acá, en esta parte, a la derecha con un recipiente de comida a la izquierda. Será esta la persona, acá está el recipiente de comida. El ideograma grabado en un caldero de bronce de la dinastía Zhou muestra el recipiente de comida sustituido por una espiga de grano y a la persona arrodillada por una persona de pie junto al grano con la boca abierta. O sea, esta idea de comer y la persona. Originalmente, la segunda parte significaba cruzar un río. El lado izquierdo del segundo ideograma muestra el agua fluyendo en el lecho de un río. A la derecha hay una barca en la que navegan tres personas. Tres personas se están uniendo para superar una situación difícil, una imagen de personas que se ayudan mutuamente para superar un obstáculo. Como dice ese dicho, estamos todos en el mismo barco, significa estamos todos atravesando la misma empresa, es decir, el bienestar o la supervivencia de todos depende de que cada uno haga su parte y todos también estamos padeciendo a veces la misma dificultad también significa. En conjunto, las dos partes de este diagrama significa completar una acción o alcanzar un logro, está en la parte de abajo. Entonces, la primera parte hacía referencia a ya comido. Recuerden que en chino se dice, comiste hoy, es la manera de decir cómo estás, o sea, cómo te ha ido en el pasado, o sea, hace referencia al pasado, o sea, lo que ya en el pasado ha sido cruzado, ha sido completado. Respecto de los trigramas, dice, la estructura es agua arriba, fuego abajo, es característico del agua fluir hacia abajo, mientras que el fuego flamea hacia arriba, o sea, hay encuentro, el agua arriba se encuentra con el fuego de abajo que asciende. Los movimientos ascendente y descendente se ayudan mutuamente, es decir, se encuentran de la misma manera que en Tai el cielo y la tierra se encontraban, la tierra descendía, el cielo ascendía, acá también el agua desciende y el fuego asciende. De este modo el agua hierve. Esta imagen denota una situación perfecta en la que todo está bien, estrechamente relacionado con el Qua 11 que habíamos visto en la clase anterior, Tai o avanzar, uno de los más auspiciosos. La estructura de avanzar es tierra arriba, cielo abajo, cuando la segunda y la quinta línea serían las centrales de cada trigrama. Bien, se intercambian, se transforma en este hexagrama. Es decir, la línea central del cielo pasa a la quinta posición y la línea central de la Tierra pasa a la segunda posición, se transforma. Esta es una forma de relacionar hexagramas cuando se hace intercambio de líneas. Entonces están muy relacionados el 63 con el 11. Además, este es el único hexagrama de todo el I Ching en el que todas las líneas están en posiciones correctas, que serían las posiciones impares, la primera, la tercera y la quinta, están ocupadas por líneas yang, y las posiciones pares están ocupadas por líneas yin. Además hay una correspondencia entre las tres líneas del trigrama inferior con las tres del trigrama superior, que sería la primera y la cuarta, por ejemplo, una es yin y otra es yang, forman un par que se corresponden, la segunda y la quinta, la tercera y la sexta, y así. Entonces, en una situación se dice de equilibrio, armonía y correctitud absoluta es la situación ideal, dice el maestro Juan. También, si pensamos en términos de la alquimia taoísta de llevar el fuego al agua, que tiene que ver con los procesos internos energéticos, es decir, llevar el yang al yin, hacer descender el yang y hacer ascender el yin, es lograr este equilibrio de las energías primordiales. Bien, pero también hay una advertencia junto con este hexagrama. Esto lo vamos a ver en el juicio, dice. Sin embargo, los sabios, continúa el maestro Juan, con una profunda experiencia tuvieron la intuición de que este era también un momento de clímax. Más allá del clímax, cada condición perfecta alterna con su opuesto. Por esta razón, los sabios aconsejaban extremar la precaución. Comprendieron que una situación perfecta sigue habiendo alguna imperfección, se propusieron avanzar en pequeños pasos y lograron un éxito moderado, se mantuvieron firmes y rectos, actuaron para evitar que la buena fortuna del principio se convierta en desorden al final. Entonces, en la línea del hexagrama siempre dice, al principio está todo bien,
al final hay confusión, también hablando de que lo que ya está realizado, lo que está ordenado, lo que está completo, obviamente, es una situación que es impermanente, como todo en el I Ching, que lo único que permanece es el cambio, que nos va a dar lugar a un nuevo ciclo. Por eso, después del 63 va a venir el 64, que es lo aún no completado. Entonces, ya realizado, suena como un qua auspicioso, pero la decisión del rey Wen no es terriblemente auspiciosa, es el texto que ya vamos a estudiar. Entonces, esta es como la advertencia, que aunque ya esté todo en su lugar perfecto, no hay que de alguna manera bajar la guardia, dice. Esto es esencial para el I Ching, dice Juan, pues muestra la sabiduría de los antiguos chinos. La delicadeza de la antigua sabiduría china evolucionó a partir de la experiencia de que solo en situaciones intrincadas son posibles los cambios. En esta situación todo es perfecto, ¿no? Cuando las personas se encuentran en situaciones perfectas, cuando han alcanzado sus objetivos, tienden a perder la concentración y el impulso. Por eso dice que este no es el final. Entonces, si vamos al texto del juicio, aparece Gen, recuerden, Yuan, Gen, Li, Sen, aparece uno de los caracteres de buena fortuna o próspero, Gen. Pequeña buena fortuna sería Xiao Li Sen, pequeña, o puede ser traducirse como la perseverancia es beneficiosa, pero un poco, no es una gran fortuna, Xiao Li Sen. Y luego dice al principio Chu, propicio, Chi, que es apertura también, al final Chong, desorden. O sea, algo que empieza bien ordenadamente, quizá al final se vuelve caótico. Esa es la advertencia que nos da el juicio asociado al hexagrama número 63. Es decir, hay buena fortuna, un poco, nos dice, al principio propicio, al final en desorden. Nos advierte entonces contra las situaciones en las que cuando está todo ordenado esto no puede permanecer así por mucho tiempo. Si vamos a la imagen tiene un texto un poco más largo, lo vamos a ir en partes. Lo primero dice el agua sobre el fuego, shui, cai, wo, shang, o sea, el agua está sobre el fuego, lo ya realizado. O sea, cuando ya se ha logrado este equilibrio de las energías. Y la advertencia es, el noble, Chun-Si, por lo tanto, entonces, considera el peligro, sería, como la traducción, sería Juan, sería así, Juan considera el peligro y se preocupa por él. Entonces, como la idea es, aunque la situación esté totalmente ordenada, el noble, o sea, la persona, el sabio también podríamos traducir, considera los peligros y entonces se prepara para prevenirlos. O sea, ¿quién es el que está exento de caer en el peligro? Aquel que está preparado. ¿Y quién está preparado? El que lo ha considerado de antemano. Recuerden que el agua también representa los peligros y el fuego puede representar entonces la claridad o el discernimiento. Entonces esta relación entre el discernimiento y el peligro es, siendo consciente del peligro, me preparo para prevenirlo. Esa es la sabiduría, el consejo de Li Ching respecto del hexagrama 63. Bien, si vamos a Minford, él nos habla también una traducción parecida, él lo traduce como lo que está completo también. Él dice un comienzo auspicioso, un final turbulento también. Y dice, el verdadero caballero es consciente del desastre, él ejerce la precaución, sería una forma diferente de traducir esto mismo, es decir, es consciente del peligro o desastre y por lo tanto ejerce o se prepara para prevenirlo de alguna manera. Y también Minford menciona la idea que tiene, por ejemplo, en las tradiciones budistas. Este texto se lo dejo después para que lo estudien, pero esta idea que aparece en el budismo de cruzar el agua, piensen, en el budismo se habla de el que ha entrado en la corriente, como la persona que ya está como en un camino de evolución espiritual que lo va a llevar a la liberación del ciclo de encarnación. Por ejemplo, en la tradición budista o en la tradición taoísta, podríamos pensar en el camino hacia convertirse en un inmortal, en la alquimia taoísta, pero es entrar en la corriente. Y el que ya ha cruzado a la otra orilla es el que ha llegado a la completud de ese camino de transformación espiritual. Después los invito, si quieren, a leer, por ejemplo, en el I Ching taoísta, la interpretación que tiene que ver con esto también, de cruzar el agua, llegar a la otra orilla, también tiene referencia a una transformación espiritual, si se quiere. Si vamos entonces a la imagen, aparece la imagen de un zorro que se moja la cola, también, antes del final.
Entonces, esto va a aparecer sobre todo en el siguiente hexagrama, pero veamos, también aparece en vez de completo el acto de completar. También dice Minford, lo traduce como sacrificio recibido, es decir, algo que ya ha sido realizado. Recuerden en el I Ching como contexto de manual ceremonial, si se quiere. La adivinación es provechosa, sería en las pequeñas cosas, este sería Xiao Hen. Al comienzo auspicioso, al final turbulento, también nos advierte sobre cómo podría ser también en esta referencia al cambio de dinastías, como las cosas cuando están llegando al final, puede estar haciendo referencia al final de una dinastía, como la dinastía Shang, que llega al final cuando surge la dinastía Zhou, también, que es como uno de los temas centrales del I Ching, si lo estudian según la versión de el maestro Juan. Bien. Bueno, de esto no sé si tienen algún comentario o pregunta. Vamos a volver seguramente cuando Daniel nos comparta su presentación. Bienvenido, Daniel. Vamos entonces con Wei Chi, sería lo que aún no ha sido completado. Acá vemos los distintos caracteres. Bueno, el segundo carácter es el mismo que habíamos visto anteriormente. Y el primero cambia, donde aparece esta imagen, que es muy curioso porque es muy parecido a el carácter de árbol, en el que se agrega un pequeño brote, es decir, hay como una rama más corta acá arriba, que simboliza lo que aún no ha concluido, lo que aún no ha llegado a florecer. De hecho, si en este mismo carácter se hace un poco más largo el trazo de arriba, simboliza lo contrario, simboliza el final de algo también. Es como que en este carácter, Wei, si el que viene del carácter de árbol, ¿no? Este Wei simboliza un brote, un pequeño brote que está como creciendo, pero si se hace un poco más largo, simboliza el extremo o la rama que ha llegado a su maduración, de alguna manera. Bien, entonces hay que tener cuidado para no confundirlo, hay una diferencia muy sutil en el trazo del carácter. Entonces, si vamos al diccionario, Wei, el segundo carácter ya lo analizamos. El primero, Wei, que es el que nos interesa, significa lo que aún no ha sido terminado, lo que está pendiente, lo que puede ser un símbolo de negación, pero en cuanto a proceso, no todavía significa, hablando acerca del el futuro. Entonces, el carácter viene de árbol y se le agrega una rama más, que simboliza entonces un brote, pero fíjense que este es el otro carácter que les decía, que es muy similar. Si la rama de arriba es más larga, simboliza todo lo contrario, el final o la punta. Bien, en este caso es más corta, entonces simboliza un brote, o sea, lo que aún no ha madurado por completo. Entonces es algo que va a llegar en el futuro. ¿Qué es lo que va a llegar en el futuro? El cruzar. Chi, segundo carácter, ¿bien? Que es el mismo que en el hexagrama anterior. Nos dice entonces el maestro Juan, dice, este qua es tanto el inverso como el opuesto del precedente, porque los trigramas, si yo lo doy vuelta, es decir, si lo leo de abajo para arriba o de arriba para abajo, me da el qua inverso y al mismo tiempo es el opuesto. ¿Qué significa el opuesto? Cambiar todas las líneas yin por líneas yang y las yang por líneas yin. Lo ya realizado, que es el anterior. Wei significa no, aún no, y chi significa cruzar un río, o sea, llegar al otro lado, terminar. Más tarde el significado se amplió para abarcar desde aquí hasta allí, entonces desde el principio hasta el final. Más recientemente ha pasado a significar ser completado o realizado, entonces él traduce como aún no realizado. El ideograma de Wei, el primer carácter es meticuloso, parece sencillo, pero su significado es profundo. La raíz del ideograma es un árbol, sería como la parte de abajo, ¿no? Se añade un segundo trazo curvo a través del árbol y así se crea el ideograma Wei. Sin el trazo horizontal tenemos la imagen de un árbol con las raíces hacia abajo y las ramas hacia arriba, sería la primera parte, y si le agregamos algo más, el trazo horizontal, bien, que va a representar el suelo, la parte del árbol que está bajo el suelo sigue viva, ya ha alcanzado toda su altura, ha completado el crecimiento y ahora comienza un nuevo ciclo de crecimiento, dice Juan. La estructura del ideograma ofrece una imagen vívida de haber alcanzado el objetivo, pero no haberse realizado todavía. Hay un nuevo ciclo por venir. El significado del ideograma de chi
que es lo que explicamos anteriormente, era cruzar un río de aquí hasta allá o desde el principio hasta el fin. Bien, entonces es algo que todavía no alcanza su culminación. Si vamos al juicio, el texto adjunto dice, Wei Chi podemos traducir como progresando, como este gen, lo podríamos traducir como algo que está en proceso, también es una traducción posible. Recuerden, Yuan Gen, Li Zhen va a aparecer. En este caso, gen aparece, algo que está en proceso. El pequeño zorro casi ha cruzado, sería Xiaohu, pequeño zorro. Xi Chi casi cruza, Chi es el mismo carácter de Wei Chi, ¿bien? Y se moja la cola. ¿Qué simboliza esto? El mojarse la cola del pequeño zorro es un descuido al final. Piensa en un zorro cruzando un río, incluso más todavía, un zorro cruzando un río en invierno, cruzando por agua congelada. No es para nada grato mojarse en invierno en un río congelado. Entonces, para el pequeño zorro, aún cuando todavía no ha cruzado, si se moja la cola, es un descuido que no debe permitirse. Entonces, por eso yo traduzco esta última parte como no relajarse es beneficioso, es decir, mantener la guardia, mantener la atención hasta el final. Wu, you, li. Sería Wu you, sería no relajarse, beneficioso. Bien, vamos a ver cómo lo traduce después otros autores, pero la idea es mantener hasta el final, cuando todavía no se ha terminado algo, mantener hasta el final la guardia, la atención frente al peligro. En el peligro que sería caerse al agua. Piensen en caerse al agua en un río en invierno, para que tengan la idea del peligro que implica eso. Respecto de la imagen, dice el fuego está sobre el agua, sería Huo Sai Shui Chang, no realizado, Wei Chi. El noble, Chunzi, aparece, es el consejo para el sabio, por medio de su prudencia, lo traduzco yo, Ji Shen, ¿no? Discrimina las cosas, Bian Wu, y permanece recto, Chu Fan. Es una traducción posible. Es decir, por medio de su prudencia, la prudencia todavía vuelve a aparecer, aparecía en el hexagrama anterior, con esto de estar prevenido frente al peligro, acá todavía mantiene entonces la prudencia, la precaución y discrimina las cosas y se mantiene recto hasta el final, podríamos pensar. Minford lo traduce como incompleto y él dice, el verdadero caballero distingue las cosas cuidadosamente, cada una en su morada apropiada, otra traducción posible. Y respecto de la imagen, también dice sacrificio recibido, con esta idea de el I Ching como una suerte de libro ceremonial. También aparece la imagen, menciona Minford, del zorro vadeando un río en otras expresiones de la cultura china, en el libro de los cantos, que era otro de los clásicos chinos. El I Ching es uno de los clásicos chinos, el libro de los cantos era otro, donde también aparece esta imagen. Entonces evoca, según Minford, dice, este es el segundo del último par de hexagramas. En esta etapa, antes de completar la travesía, antes de la finalización, debe preverse el peligro. Hay que actuar con cautela para evitar la calamidad en el último momento, incluso cuando la otra orilla de la corriente está al alcance de la mano. Piensen en estar a punto de llegar al otro lado, a la otra orilla, es el momento en el que no hay que descuidar para asegurar poder terminar de cruzar. Bien. Bueno, y acá les dejo para que vean el texto original. Después, cuando tengan el material de estudio, pueden cotejar ustedes cada uno de los caracteres. Este es el texto, el Chou I, puro y duro, como siempre decimos, sin comentarios, donde traducimos la primera parte del juicio y la segunda parte de la imagen. Las líneas las dejamos quizá para otro estudio en el futuro. Bien, esto es lo que tenía para compartir entonces hoy. No sé si tienen alguna pregunta o comentario al respecto, pueden hacerlo.